De Hugo Alconadamón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Hugo? Hola Fernando, qué gusto verte. Gracias, igualmente, Hugo. Una alegría. Escuchame una cosa. Muy buen laburo de la pausa para entrevistar a personajes muy reconocidos y que te expliquen la nueva normalidad. ¿De qué se trató esto? Contame, Hugo. Esto fue un proyecto, Fernando, que comenzó allá por marzo, cuando ya la pandemia nos estaba castigando y se veía venir la cuarentena. En ese momento, a dos personas que vos conocés, el número 1 y el número 2 de la redacción del diario, le planteé, déjenme, quiero poner el hombro en esto, déjenme colaborar con la cobertura sobre el coronavirus, pero al mismo tiempo, Fernando, tema de salud, ciencia, no tengo la más mínima idea. Claro. Entonces, lo que planteé al diario fue, déjenme salir a buscar figuras globales para tratar de entrevistarlos, si querés, Fernando, con una hipótesis de trabajo. ¿Cuál era? Así como tu agenda y mi agenda voló en pedazos con la cuarentena, que lo mismo cabía esperar en otros países con esta figura. Así que aquellos que tenían la agenda ocupada por ahí durante los próximos 2 años, de repente se encontraban que estaban en su casa, con tiempo libre, sin viajes, sin compromisos, y empezó a funcionar. Y de hecho, aquí estamos, que en la práctica a mí me permitió, si querés, fueron como tener clases particulares con algunos de los genios más grandes de este mundo. Claro. Muy buena. Y escuchame una cosa, Hugo, interesantísimo. La propuesta es interesantísima. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención? ¿O alguna de las cosas que más te llamaron la atención de la respuesta de estos genios? Primero, que da igual la vacuna. ¿Por ¿Cómo qué? es eso? Porque en definitiva, Fernando, aunque mañana encontráramos la vacuna, listo, golazo, mirá, festejamos todo, encima todos los laboratorios se ponen de acuerdo alrededor del planeta y fabrican todos juntos la vacuna y estamos de acá el 1 de noviembre todos vacunados. Y, porque en definitiva, el impacto económico ocurrió. La pérdida de millones de empleos en Argentina. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar, Fernando, en recuperar esos empleos? Y el tema de la brecha educativa, todos los pibes que quedaron afuera del colegio, que se desconectaron en los últimos meses. ¿Qué pasa con esos pibes? El día de mañana, Fernando, vos lo sabés muy bien, el día de mañana, cuando esos pibes quieran llenar un formulario y tengan que poner secundario incompleto, ¿les van a conseguir un buen empleo o un empleo inferior? ¿Y con una menor paga o con una paga inferior? Claro. Te doy 3 ejemplos entre muchos otros. Entonces, mucho de lo que estos grandes cabezas plantean es justamente cómo avisorar el día de mañana. Y en eso, a su vez, ¿sabes qué es uno de los aspectos más interesantes, Fernando? ¿Cuál es? Que no tienen certezas. Entonces, lo más interesante de esto es que genios, gente brillante, personas que o han sido premios Nobel de la Paz, o que Príncipe de Asturias, doctorados honoris causa, Harvard, Stanford, Yale, lo que quieras, y lo que te plantean a menudo son preguntas. Entonces, cuanto más saben, menos asertivos son y más cautos mirando hacia adelante y planteando decir, mirá, por como viene la mano, tenemos que jugar con astucia las pocas cartas que tenemos y empezar a apostar por la innovación, la educación, empecemos a dar un salto tecnológico, porque esto, eso sí te dicen, este es un baile que viene para años. Y además, Hugo, entiendo que la nueva normalidad entendida por estas personalidades salta por encima de la vacuna, como decís vos, porque es construir una nueva normalidad por el impacto de lo que ya pasó y por el sopapo que te da la pandemia, pensando que puede ocurrir en cualquier momento de vuelta. Totalmente. De hecho, algunos de los expertos que entrevisté, ¿sabes lo que me decían, Fernando? Fenómeno, encontramos la vacuna mañana. Y, porque supongamos, ¿quién te garantiza que no tenés un COVID-19 cepa B o COVID-21 o u otro nombre? Y en definitiva, hay algunos aspectos que lo que te insisten una y otra vez es, si lo que nos tenemos que preparar es para algo, es para justamente lo que Zygmunt Bauman, un gran filósofo, hablaba de la realidad líquida. Es decir, como cuando vos agarrás con el cuenco de las manos agua y vos la tratás de sostener y en realidad se te empieza a caer por entre la yema de los dedos. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenés es que se te va licuando todo. A ver, Fernando, tus planes de principio de este año son lo mismo que tenés ahora y ahora, ¿podés trazar planes para el año que viene? Con lo cual, a su vez, mirando para adelante, vos decís, mirá, podemos desarrollar un programa para poder establecer de acá a 2025 Y vos decís, mirá, vamos a ir acomodando los bártulos como podamos. Claro. Vos sabés que, llevándolo a términos políticos, lo que estás explicando perfectamente bien,
La explicación que te dan en el gobierno de por qué no hay un plan económico, por ejemplo, o el plan es el vamos viendo, es porque llegaron con un plan, pero que se dinamitó por la pandemia. Ahora, yo lo que digo también es esto, y lo que estás explicando vos tiene que ver con esto. A todos se nos dinamitó la agenda, pero todos tuvimos la obligación de sentarnos y ver qué nueva agenda se podía reconstruir, ¿no? Y digo, en términos políticos, al gobierno también le pasó eso, y no aparece una nueva agenda todavía del gobierno. Pero además, el eje de la planificación, Fernando, también pasa por otro aspecto. ¿Cuál es? Desde marzo no tenemos escuela. Significa que desde marzo en adelante las autoridades públicas, sean nacionales, provinciales, municipales, privadas, elegí vos, los sindicatos, debieron empezar a desarrollar un protocolo, por ejemplo, para que los pibes en algún momento puedan volver a clase. Claro. Lo que no es aceptable es que ahora que están evaluando el que, bueno, vamos a llevar a los pibes al colegio, ahora te digan, no, ahora tenemos que hacer protocolo. No, querido, los últimos 7 meses lo tuviste acá. Claro, exactamente. Que es lo mismo, en definitiva, Fernando, es como si ahora nos sorprende que el año que viene tenemos las elecciones de medio término. ¿Cómo que te sorprenden? En definitiva, vos tenés que estar desarrollando ahora los protocolos para que si llegáramos a tener coronavirus el año que viene, poder desarrollar las primarias de agosto y las generales de octubre más o menos de manera prolija. Entonces, eso se habla de planificación, es en situaciones complejas de crisis y conflicto, ¿cómo te acomodás? Vos sabés que yo tenía una discusión no hace demasiado con un funcionario sobre esto, ¿no? Y me decía, no, es que no podemos ver nada. Pero yo le decía, pero a ver, en toda crisis siempre hay un equipo que se encarga de la crisis y otro equipo que piensa en la poscrisis. Porque si no entras en una nueva crisis que es la poscrisis. Vos tenés que tener un equipo que se está encargando de las camas, del sistema sanitario y demás, y otro equipo que se tiene que estar encargando de cómo reconstruir todo lo que se está destruyendo por la pandemia. Fernando, hoy estamos a 26 de octubre. Faltan 2 meses, aviso, alerta, 2 meses para la Navidad. Con lo cual, deberíamos tener ya protocolos en desarrollo para la fiesta de fin de año. ¿Qué hacemos? Yo no sé vos, Fernando, en mi caso, yo a mi vieja no le doy un abrazo desde hace 7 meses. Claro. Fue cumpleaños hace 10 días. Fue el Día de la Madre, tampoco le di un abrazo. ¿Qué voy a pasar en Navidad? ¿No le voy a dar un beso, un abrazo en Nochebuena? Si voy a reunirme con ella, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué protocolo tengo que tener? Bueno, todo eso es lo que hay que preparar. Claro. Te quedan 2 meses. Clarísimo. Empezá a prepararte. Es así. Decime, en este trabajo en pausa, ¿no? El nuevo libro en el cual consultaste a personalidades globales, aparece también esto, digo, vos al principio decías, porque ¿qué va a pasar cuando un chico vaya a llevar un currículum y le digan, por ejemplo, vos terminaste el año de la pandemia? Ese año tan traumático en donde egresaste o egresaron en forma extraña. Pero además sos argentino, egresaste en Argentina, donde además estuvieron 11 meses sin clases, ¿no? O sea, todo un año sin clases. ¿Eso va a influir a la hora de la toma de decisiones? Yo creo que en parte sí. A ver, uno de los grandes intelectuales que entrevisté para esto era Yuval Noah Harari. Y lo que planteaba era justamente que esta pandemia lo que ha hecho, si querés, es funcionar, Fernando, como si fuera una gran lupa que acentúa lo que ya estaba allí. Entonces, tanto para bien como para mal. Vamos para mal. En definitiva, aquellos países que ya tenían problemas de brecha educativa, desigualdad social, pobreza, esto lo potenció de una manera sustancial. Ahora, también es correcto que aquellos países que ya venían adaptándose a los cambios, desarrollando tecnologías, eran flexibles, lograron adaptarse mucho más y acelerar su progreso. Y lo mismo pasa con las personas. Claro. El estético juega con esos dos niveles. Vos tenés personas que ya de por sí, y vos lo conocés, Fernando, en tu vida cotidiana, personas que ya tenían tendencia al estrés, a la angustia, a la depresión, esto los golpeó mucho más. No, y por el claro. contrario, tenés amigos tuyos que son flexibles, optimistas, que además se adaptan a los cambios y que en definitiva, esas personas en estas circunstancias afloró lo mejor. Por ejemplo, mi viejo es un gran capitán de tormenta. Lo mejor de su personalidad sale en situaciones de crisis. Entonces, esas personas con esa personalidad, esta situación afloró. Entonces, si vos me dijeras, mira, a mí, en base a lo que me cuenta Yuval Noah Harari, vos me decís, mira, tenemos que tomar personas en una empresa. Mira, este tema de la pandemia, a mí la currícula en sí me da exactamente igual. Lo que me gustaría saber es justamente cómo te adaptaste a los cambios. Claro. Te doy un ejemplo mismo, breve, cortito. Otro de los que entrevisté para esto es Ha-Joon Chang, economista surcoreano, profesor en Cambridge, brillante, uno de esos
¿viste? Esas cabezas que vos sabés, Sí. Fernando, que de acá a 20 años puede estar peleando por el Nobel de Economía. Sí. Él dice, este refrán remanido de la crisis es oportunidad, él dice que es así. Ahora, cuando vos le decís, sí, pero no me vengas con cuentos de Alemania o Suecia, te dice, te doy un solo ejemplo, Hugo. Y habla sobre África, Ethiopian Airlines. Y él plantea, en un momento en el cual ya venía la pandemia golpeando, Ethiopian Airlines se da cuenta que el servicio de transporte aéreo de pasajeros se terminó. Entonces, en ese contexto que se terminó, reconvierte todos sus aviones, le saca todas las butacas y convierte los aviones en transporte de carga. Y Claro. se convirtió de la noche a la mañana en la aerolínea de transporte de carga paradigmática de África. Fernando, la Claro. ganancia Claro. en África. No estamos hablando de Suecia, Finlandia, África y da ganancia. Bien, Hugo, interesantísimo. Interesantísimo todo lo que contás. Y nos haremos una pausa para leer pausa. Que así sea, Fernando. Buenas tardes. Chao, igualmente, Hugo Alconadamón, un abrazo. Nos vamos a Chile, creo que está Diego Laje también ahí para hablar de este